Fíjense que por ahí en la famosa segunda novela de Humberto Eco, que se llama El péndulo de Foucault, decían que la famosa máxima de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, tenía ni más ni menos que ver respecto a que existirían civilizaciones al interior de nuestro planeta, que incluso hacían un acercamiento que la expulsión del Edén del hombre no es otra cosa más que la expulsión hacia la superficie de la Tierra, que es donde nos movemos y donde hemos creado nuestras grandes ciudades y culturas, de luego vivir en un paraíso al interior del planeta Tierra. ¿Por qué esto? Fíjese que hace algunas semanas tuvimos Sixto Paz y curiosamente grandes extraterrestres, grandes civilizaciones con sus contactados afirman que cualquier raza que se llame en escala de evolución importante suelen vivir dentro de los planetas. ¿Por qué? Porque ahí no están azotados por los cambios climáticos, todo sería constante, con una temperatura bastante agradable, y finalmente los extraterrestres serían convivientes mucho más antiguos que nosotros y los verdaderos dueños del planeta. Ya se habla, a propósito de lo que citaba Eduardo, Chambalao también, o Shangri-La, fíjate, claro. Se habla de grandes reinos gobernantes de este planeta, que son donde un grupo de sabios, de hecho Hitler los buscó a través del sur de Chile, donde reinos subterráneos estarían dirigiendo de la mejor manera posible nuestras civilizaciones. De hecho, Enaluxes son los nombres que le daban los indios, o sea, perdón, los mayas en este caso, ¿cierto?, a los dioses y gobernantes superiores que también vivían bajo la superficie, bajo nuestro suelo. O también los famosos libros del brasileño Trigueirinho dicen que existen reinos subterráneos similares a lo que se hablan de la ciudad de los Césares, ¿cierto? O Pachapulay para las novelas, ¿cierto?, de nuestra localidad. Pues bien, atención con estas imágenes que fueron registradas en Baja California sobre unas criaturas que estarían saliendo a través de cuevas que tienen interminables canales subterráneos y que conectarían, ¿cierto?, con estos reinos interiores. Parte de las reliquias, parte de las leyendas de culturas que se encuentran en todos lados, como te digo, desde el Tíbet hasta nuestro propio Centroamérica, afirmarían que estos seres estarían viviendo y conviviendo con nosotros desde eones. Amigos míos, los extraterrestres al parecer existen. Si es que dentro de montañas desaparecen detrás, incluso hasta dentro del agua, finalmente muchos son los que afirman que tendrían base al interior de la Tierra. De hecho, Julio Verne, para muchos un gran iniciado, no haría al escribir su novela Viaje al centro de la Tierra, sino que redescubrir o poner casi en tono de clave fantástico lo que muchas otras personas saben, ¿cierto? Que existe vida al interior de nuestro planeta. ¿Y qué forma tienen? Fíjate que dicen que tienen forma de característica humana, porque curiosamente quienes al parecer no formaron, no hicieron, como bien dice la Biblia, a nuestra imagen y semejanza. Entonces el parecido, digamos, es más que perfecto. Lo que estamos viendo, incluso por ahí aparecía un disco que es bastante misterioso, que dice que en las alturas del Himalaya existiría una raza de seres pequeños, pero tremendamente avanzados y completamente densos en cultura y en conocimiento, y que la ciudad en la que viven es ni más ni menos que una gran nave nodriza que hace centurias aterrizó por un defecto, ¿cierto?, técnico, y terminó anclada en la cumbre de una de estas montañas nevadas. Y eso lo habrían convertido en su propia ciudad, y que tienen a veces contacto con los monjes, digamos, y yogis de la localidad. Pero atención, veíamos en una de las imágenes que estaban corriendo un tema que ha fascinado a todos desde siempre, que es una abertura en el Polo Norte. Fíjense que el almirante de Byrd no es el primero, pero sí uno de los más importantes en tratar de ir a descubrir el Polo Norte. Un polo magnético que geográficamente nunca ha podido ser determinado, y según dicen los expertos, jamás va a poder serlo porque no existe. ¿Por qué? Porque los polos, tanto en el sur como en el norte, estarían abiertos. Los planetas serían huecos. Y Gilberto, no me refiero a eso, sino que sencillamente serían como en inglés hollow. Se podría ingresar al interior de los planetas por varias entradas, siendo las aberturas principales las que estarían en los polos, que físicamente no hay tal. Misterios que corroboran, digamos, esta teoría. Pero eso científicamente no lo desecha, digamos, porque está claro que los polos no están abiertos. No se sabe bien, fíjate. A ver, te digo una cosa, no hay fotos del polo,
nunca no se puede determinar. Ellos dicen que es porque las interferencias magnéticas jamás te pueden decir, por ejemplo, te pueden decir, este es el paralelo 25, ¿cierto? Estamos con el meridiano tanto, pero el punto... Que marca el punto, exacto, digamos, solo se puede hacer por cálculo a partir del resto, pero tú no puedes decir, llegamos al polo, porque los instrumentos fallan. Pero atención, hay cosas que corroboran lo siguiente. De hecho, si tú te vas a Google Earth, están borrados. Por mucho tiempo, al comienzo, fueron borrados del mapa, tienen una mancha. Hay una foto muy famosa donde sí la muestra. Los soviéticos creen a pie juntillas, sí, que tienen un proceso de clasificación más abierto que otros gobiernos, que dicen, efectivamente, en los polos hay aberturas muy grandes, son tremendas, así como el puerto de Australia, así de ese volado. Por ejemplo, porque no se puede. Porque supuestamente sería abrir, digamos, la condición de que no estamos viviendo solos y de que muchos misterios saldrían a la luz. Atención, hay cosas que no se pueden explicar. Voy a juntar los datos. Curiosamente, hay una cantidad de aves que viven en Alaska que viajan, obviamente, hacia el sur cuando llega el invierno, buscando mejores temperaturas. Es lo que hace toda ave migratoria, ¿cierto? Hay 3 clases que comienza el invierno y como saben que el viaje va a ser más largo, viajan hacia el norte. No tiene ningún sentido, porque irían a morirse. Sin embargo, después con chips, que en algún momento, esto es lo genial, porque no se les puede seguir, porque entran en grandes tormentas y les ponen estas placas, estos GPS. El GPS en algún momento se pierde. Esto lo han mostrado más de un documental. Y después vuelven, o sea, fueron al norte, fueron al polo norte y después volvieron. ¿Qué comieron durante todos esos meses? Porque ¿dónde fueron a sobrevivir? ¿Dónde se quedaron instalados? Si es pura nieve y tormenta. Supone que fueron a temperaturas más grandes. Curiosamente, los esquimales tienen dentro de sus leyendas que varios de ellos, para buscar mejores temperaturas, es mejor ir más al norte que al sur. Curiosamente, como bien el almirante Tibber comprobó, en algún momento la temperatura desciende mientras va más al norte y de repente se cambia un brusco y comienza a ascender, llegando hasta agradable, escúcheme bien, 18 grados, que son como los que hacen actualmente en este momento en Santiago, por ejemplo. A esa temperatura hay algo que no se ha podido explicar. Lleguen bikes, actualmente hay 24, en todo caso, hace bastante más calor. Claro, pero a las 10 de la mañana. Exacto, iceberg que llegan, que por agua, en geografía se sabe que vienen de muy al norte, vienen adentro con vegetación congelada. ¿De dónde salió ese pasto? Que se desprendió de un terreno y que quedó atrapado en los icebergs. No lo saben. Hay gran cantidad de aguas teñidas de verde y de musgo que obviamente no puede sobrevivir a baja temperatura. A baja temperatura, pero que obviamente provino de un lugar más cálido que está más hacia el norte. Se ha encontrado, los mamuts y especies, digamos, en mayor conservación, se han encontrado en el Polo Norte, pero lo divertido es que se encontró una especie de mamut una vez que en vez de decir esto tiene, voy a inventar las cifras, no soy experto en paleontología ni mucho menos, decía en vez de tiene 5.000 millones de años, esto tenía así como 100 años. Siempre, ¿cómo este animal estaba vivo hace un rato? Bueno, son cosas que no han podido explicar. Algunos dicen, no, lo que pasa es que está bien conservado, ya hay un error, digamos, ahí entre el carbono 14, anda a saber tú. Pero no se ha podido saber. Ahora, ¿qué vio el teniente Byrd? Dice que tratando de buscar el polo norte, el centro del polo, dice que la temperatura, lo primero que llamó la atención es que comenzó a ascender. Al punto que tuvieron que sacarse la orejera, los abrigos. Perdón, y él se fue a este punto... Claro, financiado, y de hecho pasó por Chile en algún momento. ¿Pero qué medio de transporte se fue? En un avión. Un avión, que es bastante complicado porque los aviones les cuesta mucho, porque los sistemas de navegación generalmente fallan por el magnetismo, y por otro lado que no estaba la tecnología en los años 40 en ese momento para poder realizarlo como sería ahora. Sin embargo, dice que en algún momento comienza a haber un deshielo, se comienza a desaparecer y comienza a haber vastas cantidades de selva de carácter casi tropical, como se ve ahí. Dice que hay un sol interno y dice que por eso se iluminaría la gente que vive adentro. Ahí la cosa se complica y ya entramos en el reino ya de la hipótesis fantástica. Pero bueno, dice que vio animales mirando hacia abajo, porque dice que el Polo Norte desaparece y aparece algo así como el Amazonas. Y dice que vio algo parecido a un mamut. Dice que vio un elefante con harto pelaje y con colmillos muy largos, que después identificó como un mamut. Dice, escribió un libro bastante largo, que es como Viaje a lo Fantástico o algo así, que se puede descargar de internet. T.Bird, así como ave en inglés, es el libro que se encuentra. No es el único. Hitler creía a pie juntilla en esto
y consignado en un diario El Mercurio, ¿cierto?, de la época. Durante plena guerra mundial, él mandó submarinos que se embarcaron en Valparaíso para reabastecerse y luego siguieron al sur porque descubrieron, según la información que ellos tenían, ellos se llaman nazis y tienen suástica, perdón, creen la raza aria, sí, que es una raza no germánica, es propia de los tibetanos, sí, ojo. Y de hecho la suástica de Estrógera, que es esa como el signo nazi, es una runa de ese mismo origen que se supone que es algo que desafía el sentido del reloj, del tiempo, y es porque se mantiene siempre fresca, digamos, en cuanto al conocimiento. Eso simboliza. Pues bien, él descubrió, y aquí por eso yo siempre he pensado que Chile en algún momento va a ser un terreno de una gran batalla. Porque si bien están los polos, por los cuales es muy difícil entrar al centro de la Tierra, según los que hablan de esto, existen por lo menos otros 7 portales donde son mucho más accesibles. Y de esos 7 portales, 3, sí señor, 3, que están repartidos en todo el mundo, 3 están en Chile. ¿Sabe dónde? Chile, sí, en el norte y 2 en el sur. Así es. Sí señor. ¿En el norte particularmente dónde? No se puede decir y no se sabe. Yo la realidad no lo conozco. Pero fíjate que en un libro que me pasaron, que es muy famoso, hasta el día me lo piden, está consignado el lugar geográfico donde está el norte. Pero perdón, no lo quise leer, no quiero saber, no quiero que me se encuentren y me pregunten. Hay un grupo de iniciados que ya lo conocen y saben recientemente, exacto, que existe. Ahora no es tan fácil como entrar. Ojo, fíjate que los mayas, ¿cierto?, que hicieron el famoso calendario del 2012, se descubrió que fue uno de los documentales reveladores de National Geographic el año pasado. Descubrieron que bajaron hasta Chile y que frente a la isla Juan Fernández hay una escultura maya. Y descubrieron, con los astrólogos, dijeron, qué curioso, digamos, con los astrólogos, perdón, con los astrónomos, que cuando comienza el 2012, que va a producirse todo este fenómeno de eclipse y todo, de que se centre el Sol con la Tierra y el centro de la galaxia, dicen, es curioso, porque solo un ser humano que esté en este punto, donde está anclada la estatua maya, que nadie sabe cómo llegaron hasta acá, va a poder ser visto desde ahí. O sea, el 2012 comienza físicamente en términos oculares frente a la isla Juan Fernández, y es donde está la estatua. ¿Por qué bajaron al sur? ¿Por qué las ruinas de Machu Picchu no se encuentran? Dicen que ellos, a sabiendas de estas entradas en los portales chilenos, bajaron tratando de esconder sus tesoros y teniendo contacto finalmente con el rescate que esperaban de los seres que vivían dentro del universo. Ahora, ¿pero qué te dice? ¿Que debajo de esa estatua puede haber otro punto, por ejemplo? No, que en ese caso crearon una especie de punto de marcación donde dicen, para la fecha tan importante que va a ser a fines de diciembre del 2012, sí, el fenómeno en términos visuales comienza acá. Eso fue lo que estaba en la estatua. Porque fíjate que están el código de Dresden, se llaman, que es cuando hicieron todo ¿cómo se dice? Un saqueo de la cultura maya, se perdieron mucha de la información del calendario. Pero en el Museo de Dresden, ¿cierto?, en Alemania, se encontró una de las placas que estaban informadas. Bueno, y ahí decía, el rey de aquel momento, apuntando hacia el sur, dice, la respuesta del calendario maya tienen que encontrarla hacia el sur. Eso descubrió, ¿cierto?, el antropólogo, muchas gracias, y terminó dando con esta estatua por casualidad, cosas que fue un descubrimiento personal y que estaba postulando un tremendo premio por ello. Bueno, finalmente, más allá de lo que vaya a ocurrir, que al parecer es un cambio para bien, esto alude de que sí existen razas al interior de la Tierra y que los mayas se habrían desplazado y que actualmente sus descendientes estarían viviendo ahí en pleno contacto y viviendo felices para siempre con estas razas interiores. Las teorías son demasiadas, pueden provenir de muchos tipos, pero todo parece indicar que no somos los únicos habitantes de este planeta, que los que valen la pena, que nosotros somos los maldadosos, viven adentro y no afuera, en la superficie de esta esfera, y te pasaste. Está la cueva de los tallos, que es otra prueba que se encontró, que aquellas... ¿Dónde está? ¿Dónde queda esto, señorito? Siempre se me olvida. Ecuador. En Ecuador, muchísimas gracias. Fíjense que encontraron unas láminas de grabado que no corresponden por técnica, ¿cierto?, a ninguna civilización hasta entonces, digamos, de lo que están datadas, en donde al parecer son una especie de monograma de la civilización, del orden, de la progresión de la cultura que supuestamente generó estas obras.